Que yo sí. Listos. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos Vamos días. a continuar con nuestro estudio de Gálatas. Hasta el capítulo 3, Pablo ha dado todas las indicaciones de su autoridad o la autoridad que tiene el Evangelio, que solamente hay un Evangelio, que no hay otra manera de acercarse a Dios sino como Dios determinó que debía hacerse, que no hay otra manera de tener justicia delante del juez eterno sino la forma en que Dios ha establecido su justicia, que esa justicia le ha costado a Dios el tener que entregar a su hijo. Hemos aprendido que hablamos la semana pasada muchísimo acerca del evangelio, del real evangelio, porque existen muchos evangelios, pero solamente hay uno que salva. ¿Y por qué? Bueno, porque fue el evangelio que el juez determinó que era el único que salvaba. Ok, entonces cuando llegamos al capítulo 4 y de aquí en adelante, lo que Pablo va a decirnos es una llamada de atención. Hasta el capítulo 3 ha sido una apología al Evangelio y a la autoridad que tiene el Evangelio por encima de los hombres, aún incluso de aquellos que piensan que son mayores que, como Pedro, por ejemplo. Así que ahora va a empezar a decir, ese Evangelio comporta una manera de vivir diferente a la manera en que hemos vivido. Entonces, cuando decimos yo camino en los pasos del Señor, debemos tener muchísimo cuidado con lo que estamos diciendo. Ponerse en las sandalias del Señor Jesús no es nada fácil, como no fue nada fácil la vida que él tuvo. Y por esa razón, vivir el Evangelio es uno de los retos más increíbles que existen para cualquier ser humano. Y no hay ni una sola manera de vivirlo a menos que tengamos el poder del Espíritu Santo para lograrlo. Quiero, por favor, que si no tienen Biblia, no se preocupen. La Biblia, yo tengo la Reina Valera 1960 abierta. Si ustedes están viendo la pantalla, quiero que me aseguren que sí están viendo el texto. Estamos viendo el sí, texto. Ahí se ve. Ok. Entonces dice, empieza el capítulo 4 con un más. Más digo, bueno, más digo sí. Mientras que, mientras que está en el tiempo, ah, mientras que el heredero es un niño, mientras que el heredero es un niño, esta palabra no es solamente niño, sino, no es solamente, se puede usar como bebé, o sea, alguien que está aprendiendo a caminar, alguien que hasta ahora está creciendo, esa es la palabra, creciendo. Pero para un judío también esa palabra se puede usar desde el griego para niños menores de 12, incluso hasta 14 años, porque para esa sería la edad que se... Pero el asunto es que mientras una persona, mientras el heredero, el que es heredero, es un niño, no difiere del esclavo, no tiene diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que aunque un hijo de una casa es el heredero del padre de esa casa y por ende es señor de esa casa, cuando es un bebé no puede ni siquiera caminar. Cuando es un niño ni siquiera puede andar, no puede administrar, no puede hacer lo que debe hacer como heredero. Así que
en nada difiere de la condición del esclavo, porque al niño tiene que decírsele lo que tiene que hacer, cómo debe caminar, cómo debe estar, cómo debe sentarse, cómo debe estar en la mesa, tiene que crecer para que pueda saber todas estas cosas. Eso es igual a lo que pasa con un esclavo, al que tiene que decirle uno lo que tiene que hacer, ¿ok? Y aunque eso es así, él sigue siendo el heredero, sigue siendo hijo, solo que su forma de actuar, su andar, es exactamente igual a como si fuera esclavo. Entonces, ese niño, pero al contrario, o sea, siendo niño, está bajo, ¿cómo dice aquí? Tutores. Sí, digamos personas que le enseñan a hacer las cosas que son necesarias para crecer o mientras está creciendo. Y mayordomos, que significa que le enseñan cuáles son los oficios de casa y cómo debe moverse a través de la casa y las relaciones que debe tener dentro de la casa. Entonces, ese heredero cuya forma de vivir no difiere en nada de un esclavo, no difiere porque está bajo tutores, personas que le enseñan y también por mayordomos que le muestran cómo debe vivir en el sitio en el que está, cómo debe vivir como heredero, como hijo. Y eso, eso es así hasta que se cumple el tiempo del padre, hasta que se cumple el tiempo del padre. Miren bien que no está hablando del heredero de un padre que se muere. Está hablando de un heredero niño que tiene que crecer hasta tener una madurez suficiente para que pueda dejar a los tutores, dejar a los administradores, a los mayordomos y ya empezar a tomar su papel como hijo. O sea, está hablando de alguien que ya ha crecido lo suficiente para entender cuál es su papel como hijo de ese padre. ¿Quién define eso? Lo define el padre. El padre señala el tiempo específico en que el hijo está lo suficientemente entrenado, digamos, o instruido más bien, instruido, como para que pueda vivir acorde con lo que es su condición de hijo y heredero. ¿Estamos? No está hablando de recibir, no está hablando de recibir herencia, está hablando de manera de vivir, porque para eso es instruido, para vivir. ¿Ok? Bien, ahora dice, de la misma manera también nosotros, bueno, entonces, esta expresión de aquí es un comparativo contra el símil de el niño que es heredero, que es hijo y que está bajo tutores. Entonces, aquí es un símil de la misma manera, también nosotros, nosotros éramos niños, cuando éramos niños. ¿Niños en qué? Entonces, no es niños de edad, es niños en la manera de vivir el evangelio. Cuando nosotros éramos niños en la manera de vivir el evangelio, nosotros estábamos como esclavos, en esclavitud o bajo esclavitud, como los esclavos. O sea, vivíamos esclavizados. ¿Cómo vivíamos esclavizados? Vivíamos esclavizados bajo la, los rudimentos del mundo. Entonces quiero que se den cuenta de algo. ¿Cuál es la esclavitud a la cual están los niños en Cristo en la vida del Evangelio? La esclavitud de los niños en Cristo es estar obrando como el mundo obra.
Esclavitud aquí es igual a tener estar bajo los rudimentos del mundo. Pero ya habíamos visto esta palabra rudimentos antes. ¿Dónde lo habíamos visto? ¿Dónde habíamos visto eso antes? En alguna parte lo habíamos visto, ¿cierto? Vamos a mirar si lo puedo encontrar. Es que no lo dejé con el mismo color. No importa. En el 4 se habla de eso. ¿Cómo, Pati? eh, ¿Ibas a decir? Luchito, es que me gustaría de pronto que expliques un segundito a Fernando y a Lucy por qué o cómo es que tú estás utilizando esta forma de enseñanza con la parte inferior de lo que muestras en pantalla. Ah, ok, sí. Bien, es que yo estoy leyendo desde el griego. Aquí abajo está el griego. Lo que aparece aquí, por ejemplo, si yo coloco rudimentos, él me lleva aquí y rudimentos es estoigeia, que es en griego, de donde viene la palabra estoicos. Los estoicos viene de esta palabra estoigeia, que es más o menos como yo vivo de la manera más austera posible, eso es estoicidad. Y es lo mismo que esto, es la manera austera, la parte, como la parte más, ah, eh, bro, la parte más vasta, sin pulir de la vida. Es más o menos eso. Entonces, los rudimentos del mundo es la forma en que uno vive esclavo. Nosotros ya habíamos visto la palabra esa rudimentos antes y nos hablaba de, qué horror. Esperen un segundo porque yo tengo una memoria tremenda. Estoy seguro que lo habíamos visto porque yo lo vi. Bueno, no importa. Eso no importa en este momento. Ahorita él va a explicar exactamente lo que él está diciendo. Ok, entonces, lo que sí debe quedar en claro es que cuando habla de la esclavitud o cuando nosotros somos niños en la fe, nosotros vivimos como esclavos. Y vivir esclavos es vivir de acuerdo con los rudimentos del mundo. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que dice exactamente aquí. Esta palabra esclavitud es lo mismo que estar bajo los rudimentos del mundo. Nosotros podemos ver cuáles son esos rudimentos si nosotros entendemos que todas las cosas que nosotros hacemos de acuerdo como lo hace todo el mundo, esas son las cosas rudimentarias del mundo. Uno no puede entender exactamente por qué hace muchas cosas, pero las hace simplemente porque todo el mundo lo hace. Más o menos que para dónde va Vicente, para dónde va toda la gente. Es exactamente lo que pasa con nosotros. Y cuando no conocemos el Evangelio de la libertad, simple y llanamente estamos haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Ok, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ok, cuando se cumplió, cuando fue completo el momento del tiempo, aquí quiero que se den cuenta de algo muy importante. En el símil, el padre determina el tiempo señalado. Si lo ven acá, el padre determina cuándo el niño debe dejar los tutores y los curadores. Ok, aquí dice más o menos lo mismo en el versículo 8. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando Dios determinó que debía pasar, no nosotros, no los judíos,
No, no. Cuando todas las escrituras se convergen y convergieron en el momento establecido por Dios, no solamente por la ley, sino por los profetas, cuando se cumplió el tiempo, Dios, esta palabra es increíble, Dios envió al hijo de él, al hijo de él, a su propio hijo. Ahora, me gusta que vean esta palabra envió. No es simplemente yo mandé, no. Eso se llama, eso sería eh, 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 apostelo, o sea, la palabra de apóstol, enviado. No solamente lo envió, es que lo sacó de donde estaba para enviarlo. Eso es lo que dice esa palabra. Ex apostelo significa que lo sacó del cielo, de su entraña, de su sitio, lo sacó de su sitio y Dios lo envió a su hijo. Quiero que tengan en cuenta también otro detallito que parece increíblemente tonto, pero no lo es. Aquí arriba dice y habla de un padre, pero cuando se trata acá abajo dice Dios, como la Trinidad. Dios envió a su propio Hijo. En este caso está hablando de Dios el Hijo fue sacado del cielo y enviado a nosotros para que nos quede absolutamente claro que no es cualquiera el que vino, no es un ángel, ni tampoco es un hombre que salió de esta tierra. No, fue sacado de Dios, fue eh, arrancado de Dios para ser enviado. Quiero que lo tengan en cuenta porque es importantísimo que entendamos la diferencia entre cualquier filosofía o cualquier religión y lo que Dios está diciendo aquí. Dios está diciendo, me arranqué para ir donde ustedes. ¿En cómo? En mi propio hijo. Y establece algo que es importantísimo para nosotros, que llegó a ser de mujer. De pronto a las personas se le podrá pasar por alto esto, pero no a nosotros. ¿Qué me ibas a mostrar? Sí, busca por favor en Gálatas. Antes del 4 habla de destruimientos. Entonces, escúcheme bien esto. Es muy importante. Para de pronto los demás personas, eso puede pasar por alto. Nacido de mujer no es solamente decir que nació humano. No. ¿Por qué no dice lo que un judío tendría que decir? Nacido de José, nacido de un padre judío, nacido de mujer, dice él. ¿Cuál fue la promesa de la simiente en Génesis 3:15? Que la simiente de la mujer es la que le daría la cabeza a la serpiente. Le dijo a la mujer, y de la simiente tuya, yo sé que muchos les van a decir a ustedes, ah, pero eso es hilar muy fino. No, 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 no es hilar muy fino. La palabra de Dios dice claramente, ni una jota ni una tilde pasarán. Y así como dice en Génesis 3:15, aquí Pablo está recordando, gracias al Espíritu Santo, el hecho de que Jesús no solamente nació como hombre, sino que nació de mujer y no está contemplando el Bar José. No está contemplando el Bar José, que es importantísimo para un judío. Aquí no lo está contemplando. Dice nacido de mujer, o sea, nacido hombre, pero de mujer. Y luego dice la segunda condición, y nacido bajo la ley. ¿Cómo así que nacido bajo la ley? ¿Qué significa nacido bajo la ley?
¿De cuál ley está hablando? La ley mosaica. La ley mosaica. O sea que él tenía que nacer de la mujer y nacer de Abraham y nacer de de la línea de Moisés y nacer y seguir la línea hasta nacer en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice antes que la simiente es la simiente, recuerdan lo que estudiamos la semana pasada, la simiente que vendría por la promesa, vendría al pueblo de Israel. Fue añadida a causa hasta que viniese la simiente a quien le fue hecha la promesa, a Israel. Por lo tanto, el que debía venir debía ser un hombre y además debía ser un judío, o bueno, perdón, un israelita. Pero no solamente eso, es que este es Dios, porque es el hijo propio de Dios, no del Padre, de Dios. O sea, salió de la esencia de Dios, este que se encarnó en una mujer y además nació bajo el pueblo de Israel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gente, chévere. Escuchen esto, porque todo esto tiene un sentido, un para qué. Para que él pagara a pagara por los de la ley. ¿Cómo podía pagar? Ok, ajá, ok, está bien. ¿Cómo podía pagar? ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que la paga del pecado es la muerte. Y si ustedes leen, si siguieron mi consejo y leyeron Éxodo capítulo 20 al capítulo 24, se darán cuenta que cada vez, todo lo que se dice es, si usted comete tal cosa, muere. Si usted muere. Si usted, si usted le saca el ojo, muere su ojo. Si usted mata a la hija, al hijo del vecino, muere su hijo. Muerte. La paga del pecado es la muerte. Así que necesariamente tenía que ser un hombre porque los hombres, los humanos, mueren. ¿Ok? Ah, pero podía ser el cabrito. Ajá, 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 ajá. No, ¿por qué? Porque la promesa de Génesis 3:15 dijo que no iba a ser un animal, sino iba a ser uno que descendiera de mujer. Por lo tanto, era un hombre. Y segundo, cómo se iba a aplicar una ley que fuera, por ejemplo, para los caldeos, si los caldeos no habían recibido la ley de Dios? Sería injusto que muriera un caldeo que no conoce la ley por la ley que fue dada a los israelitas. Por eso es que él está mencionando, Dios se hizo hombre. A veces me llaman y se escuchan las llamadas. ¿Cómo? Ah, perdón. Dios, perdón que me perdimos ya. Dios está estableciendo que tenía que ser un hombre para que pudiese morir, pero además tenía que ser israelita, que conociera la ley para que pudiese ser aplicada la ley encima de él. Entonces, el único que podía pagar la ley, el único que podía pagar por el pecado, era alguien nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero además, esa persona no debía tener pecado. Y por eso Dios tuvo que enviar a su hijo. Dios envió al hijo.
para que pagara por nuestro pecado, por todos los que estábamos bajo la ley. En este caso serían los israelitas. Y nosotros podemos decir, pero nosotros somos de los gentiles, no estábamos bajo Israel. Ah, porque somos buenísimos para sacar excusas. ¿Alguno de los que está aquí conoce la ley de Moisés? ¿Alguno Pues de la aquí debemos conoce la conocer, ley de Moisés? ¿Alguna vez la han la leído? debemos conocer todos, ¿no? Sí, yo he leído. Todos Ah, 13 mandamientos. entonces tengo que decirles que están No, bajo pues la de ley leerla porque la sí. conocen. Entonces están bajo la ley Yo porque la también la he conocen. leído, Entonces están Pentateuco. bajo la ley porque la conocen. Ah, no, ¿Cómo? no, no, Ahora no. ya Estamos saben hablando cuál de es la leer. ley. Estamos Ahora hablando ya de leer. saben cuál es la ley. Así que por eso todos nosotros tendríamos que comportarnos como la ley. Si quisiéramos estar con el Dios de Abraham, con cualquier otro Dios, no, la ley del otro Dios, pero con la ley con Abraham, con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, con el Dios que creó a Adán. No, si es con ese, es con su ley, la cual conocemos. Y por eso en Romanos dice, no hay excusa. Es que Perdón, todos Lucho. saben, no Yo hay pienso que, excusa. Lucho, yo creo hay una cosa importante ahí que se aclare, tanto por, pues nosotros entendemos, pero los que están escuchando la grabación también, que no es que haya un Dios, no, o sea, no estamos hablando de diferentes dioses, como lo podrían pensar algunos. No Aguanta, es aguanta, que, aguanta. Espera, sí, espera, espera. ah, Espera, porque ahora ok. vamos a llegar a eso. Es que este Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es una maravilla. Espérate que vamos a llegar a los dioses. Espérate un segundito. Yo sé que, yo sé Hágale, para dónde, hágale, hágale, fresco. Ajá. pero espérate, vamos a ver. Ahora, ¿por qué Dios envió a su Hijo? ¿Cuál era el objetivo de Dios de enviar a su Hijo? ¿Cuál era el objetivo? Dice, este es el objetivo. Esta palabrita establece el objetivo. Para que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Quieren ver algo interesante? Miren la palabra aquí. ¿Ven la palabra acá? La palabra en griego, huion, eso es hijo. ¿Sí? ¿La ven? ¿La ven aquí? Sí, señor, señor. Ok. Para que los que están bajo la ley reciban ¿sí ven la raíz? La Sí. misma palabra de adopción de hijos. ¿Qué dice ahí? Y por eso es tan importante que uno revise cosas. Está diciendo que nosotros no somos adoptados como de otro ADN, como otros hijos, como unos niños, los niños no, somos adoptados en la misma calidad del hijo propio de Dios. Mis hermanos, si nosotros queremos tener una razón para comportarnos como el Señor Jesús, es porque a Dios se le antojó que nosotros recibiésemos una adopción, una recepción de parte de Dios en la misma manera en que Él tiene al Señor Jesús. Oh, nosotros como hombres podemos adoptar niños, pero no podemos decir que esos niños tienen nuestro ADN, porque esa adopción no va a su esencia. Pero aquí está diciendo que cuando Dios nos adopta por la muerte de Jesús en la cruz, habiendo sido hombre y habiendo sido de Israel y cumpliendo la ley, Él nos adopta colocando el ADN de Él en nosotros para que seamos como Jesús, como su Hijo.
Si eso no es suficiente a ver, si eso no es suficiente para nosotros, no sé qué puedo hacer. Ah, pero es que no es suficiente para Dios. Para nosotros debería, pero para Dios, Espera un momento y verá. Y como somos hijos, Dios envió hacia nosotros, hacia nuestros corazones, el espíritu de su Hijo que grita, Abba, Padre. Escuchen bien. Y como nosotros somos hijos de Dios, entonces Dios envió a nuestro cardías, a nuestro corazón, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo. Ese espíritu está escrito aquí con E mayúscula, no porque sea el Espíritu Santo de Dios, aunque sí lo es, pero de otra manera. ¿Me explico? ¿Cuándo fue que el Señor clamó Abba Padre? Por favor, alguien busque Marcos capítulo. Voy a buscarlo. Cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo voy y oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Se fue un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si era posible pasara de él esa hora en que él estaba. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, estamos hablando de ese espíritu humano de Jesús, de clamar al Padre. Y Dios puso en nosotros ese espíritu de el Señor Jesús para clamar Abba Padre. Ahora bien, ningún esclavo, ninguna persona liberta en la casa de cualquiera que fuera patrón de la casa le diría Abba. Podría decirle Pater, pero nunca podría decirle Abba, a menos que fuera el hijo. Y lo que está diciendo aquí es que nosotros ahora tenemos la potestad de poder llegar al Padre diciéndole Abba. En la relación de un hijo como el Señor Jesús. No solamente es el hecho de que Dios, el Dios nos recibiera en la misma calidad en la que el Señor Jesús es, sino que además en el Espíritu de Dios, del Señor Jesús, cuando clama Abba Padre, o sea, en la relación que podemos tener con nuestro Padre. No es solamente el hecho de llegar y decir Padre nuestro. No, 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 no es solamente Pater. No es solamente Pater, es Abba. Es el hijo que llega donde su padre le dice, mira, todas las cosas son posibles para ti. Yo no puedo hacerlas. Wow.
De manera que, versículo 7, ya no eres esclavo, no eres ya un siervo, al contrario, eres un hijo. Y si eres, y como eres hijo, también eres heredero de Dios mediante Cristo. A ver, si algo le faltaba a las razones de vivir ciertamente como un cristiano, está el punto de dónde voy a estar, cuál es mi sitio, dónde está mi propósito final. No es solamente quién soy, no es solamente qué relación tengo, sino además cuál es mi futuro total y absolutamente asegurado. Herencia. Mis queridos, como se los dije la semana pasada, el cielo no es un premio, el cielo no es algo que se puede ganar, el cielo es simplemente la herencia de aquellos que son hijos de Dios. Y solamente se puede ser hijo de Dios. ¿Se dieron cuenta que no está escrito Jesús Cristo? Mire, ¿se dan cuenta que no hay Jesús Cristo aquí, ni Cristo Jesús? No. ¿Por Solo qué? Cristo. Solo Cristo, porque solamente la única manera en que tú puedes ser hijo de Dios es porque el Cristo es tu paso, tu puerta, tu camino, porque solamente puedes ser hijo porque Dios prometió. Uno solo, Dios prometió. Y como Cristo es Dios, es el único camino. Y fuera de mí no hay quien salve, dijo Dios. Jehová dijo, y fuera de mí no hay quien salve. Así que el único por el cual tú puedes detener estas cosas que Dios está estableciendo es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y solamente Él, porque Él es Dios. ¿Cómo les parece? ¿No les parece increíble? Maravilloso, maravilloso. Maravilloso, como acabo de decir Dorita, me quitó la palabra. No, no es solamente por qué nosotros debemos vivir como cristianos. Perdón, podemos vivir como cristianos, aunque deberíamos. ¿Por qué? Hombre, porque primero fuimos aceptados. Primero fuimos aceptados. No como alguien por fuera de la familia, entre comillas, de sangre, sino por alguien, fuimos aceptados como familia de sangre. Segundo, porque tenemos una relación en la cual nosotros podemos llegar donde nuestro Padre con el mismo espíritu, la misma manera en la que Jesús clamaba. Abba, no como un siervo, no como un hijo de Israel, no como un hijo de los gentiles, como un hijo de aquel que es Dios y decir, Abba. Y tercero, porque no nos quedemos en las cosas de este mundo. No es nuestra meta, no es nuestra herencia. Nuestra herencia está en el cielo. Un día el Señor Jesús vendrá por nosotros y nos llevará a la casa. No un ángel. Él no dijo eso. Yo voy a venir por ustedes y los llevaré a una morada que voy a estar preparando para ustedes. ¿Ustedes creen que Jesús dijo eso simplemente por decirlo? No, 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 no. Ni una letra, ni una iota, ni una tilde pasará
de lo que yo haya dicho. Así es. Pati, ibas a decir algo. Es tan claro este versículo, ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Cómo nosotros no podemos entender eso o si lo entendemos lo olvidamos y seguimos siendo esclavos? Y esclavos de muchas cosas, de muchas personas, de muchas circunstancias. Se nos olvida esto que el Señor nos regaló, que es un regalo maravilloso Así que no es. merecemos. Así Sí, es. pero hay una cosa y es que lo que está diciendo Patti, o sea, muchas veces somos esclavos, algo que Lucho sentado por ahí ahorita que estaba leyendo, rudimentos, porque estamos tan acostumbrados a querer ser esclavos y amamos esas cosas. Muchas veces no nos portamos como hijos porque simplemente no entendemos el concepto de hijos, sino que queremos ser hijos y vivir como esclavos. Queremos, nos acercamos a Jesús, nos acercamos a la palabra, nos acercamos y decimos que creemos, pero queremos vivir con los mismos rudimentos, siendo esclavos igual de esas, de nosotros mismos, de todas esas cosas que nos someten a la ley y nos obligan a portarnos como hijos. Ve, Pero como más, hijos no, como esclavos, como... Mm. pero, a ver, yo les cuento. Interesante ver que en esta porción tan pequeña está expuesto el Evangelio completo. Tal cual dice, y Dios envió a su Hijo. Y aclara para qué. Primera cosa, para redimir. Segunda cosa, para llamarnos a ser aceptos delante del Padre como hijos adoptivos del Padre. Y tercero, para recibir el Espíritu de Cristo. Ahí están los tres para qué, para qué, para qué y para qué. Y Ujú. la otra cosa es que es interesante porque hay dos, Dios envió. Dios envió primero a su Hijo. Y más adelante dice, Dios envió al Espíritu de su Hijo. Y la connotación de enviar es exactamente igual. De manera que estar bajo los rudimentos del mundo es una opción, pero por naturaleza ya no debemos estar en eso. Por naturaleza. Así es. Ok. ¿Podemos continuar o hay algo? Quiero llegar solamente hasta, bueno, versículo 8. Lucho, espérate, es que, perdóname, es importante la cita, el- el- la referencia con Romanos 8:15, del 15 al 17, porque el mensaje se complementa. Sí. Dice Romanos 8, versículo 15. Ah, bueno, ya lo pones ahí. Leámoslo para que, como No, complemento léelo, de léelo, todo. léelo. Dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio, el espíritu con letra mayúscula, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ojo a esto porque esta es una aseveración de que podemos estar en los rudimentos del mundo, pero el espíritu nos redarguye. Y dice, y si
hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok. Sí, es el versículo, este pasaje nos aclara algo que no sé si de pronto lo dejé claro cuando lo expliqué. El espíritu que recibimos de adopción, si lo ven aquí, ese espíritu de adopción es el espíritu de el Señor que aparece acá, que hemos recibido el espíritu de su Hijo. Este no es el Espíritu Santo, es la manera, el espíritu, la parte espiritual como hombre de Jesús, diciendo Abba Padre, por entender claramente cuál es su condición como hijo de Dios. ¿Ok? Entonces no se podría, sí, sí, está bueno el punto porque yo Entonces, sí pensé que era el Espíritu Santo. pero ese es el espíritu de aquel que es adoptado y entiende que es un hijo. Eso no significa que no haya Dios enviado su Espíritu Santo a nosotros. Obviamente que sí envió el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, lo sabemos porque, Ese tema de espíritu vería como conexión, como estoy igual. Es escuchen, como un símil, sinónimo de, es como lo un que está sinónimo. diciendo. Acuérdense que todo esto empieza en un símil. Entonces, miren lo que dice en 2 Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿De qué está hablando? Del Espíritu del Señor, ¿sí? ¿Cómo se quitará el velo? Se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, nosotros podemos saber que el Espíritu Santo que fue derramado en nosotros, que tenemos de Dios, ese Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo, ¿de acuerdo? Es el mismo espíritu que clama Abba Padre. ¿Por qué? Porque es el que nos hace del mismo ADN de Dios. Por eso es que lo derramó en nosotros. Es el único espíritu que puede decir Abba. Por eso, el único que nos puede convertir en hijos absolutos de Dios, no en hijos propios de Dios, digamos, no absolutos, pero hijos propios de Dios. No un hijo aparte, no un hijo adoptado que no tiene la misma condición de esencia. A nosotros se nos fue dada la esencia y por esa razón podemos clamar Abba Padre. Entonces ahora ya podemos entender, ok, el Espíritu es el mismo Cristo porque hablamos de la esencia de Dios que está en nosotros para poder decir Abba Padre. ¿Está claro ahora? Sí, claro, para mí ha sido claro. Ok. Bueno, vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo acá. Y quiero que lo que estaba diciendo Gustavo de aclarar de dioses. Mira, aquí en la parte que sigue aquí, de aquellos que por naturaleza no son dioses, ¿de acuerdo? Dice aquí, ¿lo ven? Sí, Entonces señor. quería llegar hasta aquí cuando Gustavo iba a hablar sobre los que no son dioses, quería llegar hasta aquí, pero podemos verlo la próxima semana. Así que es importante que, eh, Gus, es importante que nos hables acerca de lo que ibas a decir con respecto a las diferencias de los, no que hayan otros dioses, porque ya eso lo habíamos discutido en otras enseñanzas de Dios. Habíamos discutido de que no es que hayan otros dioses, sino que los hombres convierten en dioses algunas cosas. Entonces, Gus, si tú quieres exponer algo sobre eso, Gustavo. Bueno, parece que Gustavo se salió.
Bueno, lo que Gustavo quería decir era que nosotros no, aunque yo digo que hay unas leyes de otros dioses, no estoy diciendo que existan otros dioses, estoy diciendo que el hombre convierte en dioses cosas que no son Dios, porque no puede haber más de un solo Dios. Lógicamente, es imposible que haya que hayan varios dioses todopoderosos, todosapientes, todo, Soberanos. todos soberanos, omnipresentes, etcétera. Eso es imposible que hayan dos. Tiene que haber uno solo, porque uno solo puede cumplir eso. Si hubieran dos, alguien le quita al otro, definitivamente. Entonces, Dios es Dios y no hay sino un solo Dios. Que los hombres hayamos convertido o nos hayamos convertido en dioses, eso es otra cosa. Y realmente no tenemos nada que ver con el verdadero Dios. Y por esa razón es que existen religiones. Por eso existen filosofías y grandes filósofos que la fundaron. Y por eso existen creencias. Y por eso existen sectas. Y por eso existen un montón de cosas que no tienen nada que ver con un Dios que tiene un amor tan absolutamente eterno y eh, infinito, que pudo exhalar de él a su hijo para que viniera a convertirse en un bebé, para que llegara al momento de la cruz y muriera, un hijo bajo la ley, para que le cayera todo el peso de la ley y la maldición de la ley, de manera que nosotros no tengamos que cargarla. Y por lo tanto, ese hijo pagó por todo nuestro pecado. Y al derramar su sangre estableció el pacto de Dios con los hombres, que solamente se da por medio de promesa y no por algo que tengamos nosotros que cumplir. Solo que nosotros debemos aceptar que realmente Dios nos ama de esa manera. Cuando eso sucede, Dios no tiene ningún problema en aceptarnos como hijos y colocar en nosotros el Espíritu Santo para que nosotros seamos sellados. Y también colocar la manera del espíritu humilde del Señor Jesús como para llegar a los pies de Dios y decir, Abba. Y recibir. Es la escritura de nuestra herencia como hijos en los cielos. Y aunque ya tenemos esa herencia y somos señores de nuestra herencia, todavía andamos en este mundo como niños que necesitan tutores y administradores de la gracia que nos es dada. ¿Saben cuál es el principal tutor y administrador de esa gracia? El Espíritu Santo de Dios en su palabra. Todo tenemos para vivir una vida de libertad. Así que muchas gracias por escuchar y esperamos que esto haya ayudado a su comprensión de quién es el Dios maravilloso que nos ama y los ama a ustedes.